Así que les damos un fuerte aplauso a todos ustedes que nos están sintonizando en vivo a través del internet y a través de la televisión. Así que somos una gente animada y en este lugar pues solamente faltas tú. Vente a llenar de la palabra de Dios en un lugar cálido donde se exalta a Jesucristo. Démosle la gloria y la honra a Jesús, al Hijo de Dios. Si vamos a aplaudir, aplaudamos mejor. Eso. Sí. Dele la gloria y la honra al Señor. Bendecimos su nombre. Aleluya. Vamos a hablar acerca de la oración que Dios no escucha. Algunos dicen es que Dios escucha todas las oraciones, pero hay una oración que Dios no escucha. Yo creo que todos hemos escuchado acerca de la oración de fe. La oración de fe es esa oración que hacemos creyendo. De hecho, los 3 mensajes que compartí el día de hoy, estamos hablando de la fe, de creerle a Dios. Pero yo creo que existe una imagen como de un espejo de esta oración. Es una oración que está basada en la carne. Está basada en una oración a la que yo he llamado la oración que Dios no escucha, la oración de incredulidad. El Señor sabe que no oramos lo suficiente y mucho se ha predicado acerca de la oración y no lloramos ante su presencia como deberíamos de llorar y nos falta derramar más nuestro corazón delante de Dios. Tristemente, cuando muchos cristianos oran, su oración es una oración de incredulidad. O sea, ay Señor, si es tu voluntad y si tú quieres, y o sea, estamos como pensando que Dios no quiere y no creemos lo que estamos orando. Si pudiéramos pedir orden, que no haya niños llorando en la sala y que se abstengan de celulares, apaguen sus celulares. Dios le va a hablar en la siguiente hora, pero no le va a hablar a través de su celular, ¿eh? Así que les voy a pedir que los apaguen, por favor, y que los niños los tengan calladitos. Hay un cunero con video ahí arriba, etcétera, hay para cuidar a los niños. Sí, ok, gracias. Ok. A veces no lloramos ante su presencia como deberíamos y tristemente cuando muchos cristianos oran es una oración de incredulidad y tal oración es inaceptable a Dios. De hecho, las escrituras dicen que una oración de incredulidad es una oración pecaminosa. ¿Es una oración qué? Pecaminosa. El Señor quiere que hagamos oraciones de fe y muchas veces el Señor nos dice, deja de orar. Yo te quiero preguntar si alguna vez has escuchado al Señor decirte, deja de orar, deja de orar. ¿Habrá momentos que Dios nos dice, deja de orar? Ya no quiero que ores. Tu oración es una oración que no está llegando a mis oídos. Levántate de tus rodillas. ¿Te ha mandado alguna vez el Espíritu Santo a secar las lágrimas de tus ojos y decirte, deja de llorar porque estás sobre tu rostro ante mí? Puede que no seas capaz de imaginarte alguna vez Dios diciendo tales cosas, pero el Señor es lo que le dijo a Moisés. Si nosotros vamos a Éxodo en el capítulo 14, Éxodo capítulo 14, en el versículo 15, vamos a aprender acerca de esta oración. En el versículo 15 dice así la palabra de Dios. Vamos a leer unos versículos antes. Vamos a leer desde el verso 10. Dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Pero no fue un clamor que bendijo los oídos de Dios. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes
y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Puede que seas capaz de imaginarte o no imaginarte a Dios diciendo que dejemos de orar. Dios le dice a Moisés: deja de clamar a mí, en Éxodo 14:15. Y el significado literal cuando dice: entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? En el original hebreo dice: Moisés, ¿por qué me estás gritando? ¿Por qué ruegas tan alto a mis oídos? Me pregunto por qué Dios le diría a Moisés y le cuestiona su forma de orar y le dice: deja de orar. Aquí estaba un hombre de oración, mire, un hombre de oración, un santo que estaba enfrentando una crisis difícil, una crisis con el pueblo de Dios. Los israelitas, mira, eran perseguidos por el faraón, sin escape visible, rodeados de montañas a ambos lados, un mar impasable. Así que Moisés oró y él sabía que el destino de sus palabras estaba en el destino, o sus oraciones en el destino de la liberación del pueblo de Israel. Yo te pregunto, ¿qué hubieras hecho si estuvieras en el lugar de Moisés? Si toda la responsabilidad estuviera cayendo sobre tus hombros. Si tú tuvieras que responder ante cientos o ante muchos trabajadores, o en tu propia casa, con tu propia esposa, con tus propios hijos, y tienes que responder y tienes una situación muy difícil que afrontar. ¿Qué hubieras hecho si estuvieras en el lugar de Moisés? Hasta este punto, él había, escucha bien, seguido el llamado de Dios. Él había sido fiel a cada paso que Dios le había dado. De hecho, él sabía que la siguiente crisis que iba a enfrentar había sido ordenada por Dios. Dios ya se lo había dicho. Sin embargo, lo que sonaba a los oídos de Moisés, ¿qué era? La presión de la gente. Diga la presión de la gente. La presión de la gente. Dios le había dicho a Moisés qué hacer. Moisés ya sabía qué hacer, pero la gente comenzó a gritarle: oh Moisés, ¿por qué nos has traído hasta acá? ¿Que no había tumbas suficientes en Egipto para sepultarnos? ¿Nos has traído al desierto para que muramos todos? Oh Moisés. Y la presión de la gente comenzó a cambiar el corazón de Moisés. A veces los cristianos cambiamos ante la presión de las circunstancias. Sabemos qué hacer, sabemos cómo responder, sabemos que Dios nos pide, pero la presión de nuestros hijos, la presión de la esposa, la presión del esposo, la presión por todos lados nos agobia y no sabemos qué hacer. Yo creo que la mayoría de los cristianos reaccionarían como Moisés. Lo acusaron de ser un asesino. Él buscó una lomita por ahí aislada, un cerrito, y se quedó solo con el Señor, sabiendo Moisés lo que tenía que hacer. Derrama su corazón en oración, y la Biblia dice que cuando Moisés clamó a Dios, la palabra para clamor es gritar, y rogó en voz alta. Aquí nos dice que Moisés clamó desde lo más profundo de su ser. O sea, Moisés sabía qué hacer. Moisés les dice: ved la mano de Dios. Los que hemos visto la película de Charlton Heston de los 10 mandamientos, hemos visto cómo se para una colina, agarra su vara y de repente la levanta, y el aire así le está dando así en la melena, ¿verdad? A Moisés, y toca y se abren los mares. Pero eso no fue como sucedió. Mira, antes de poder tocar el mar, Moisés da una prédica. Moisés les comparte que van a ver la liberación, y le comienzan a gritar, y Moisés estaba más preocupado no lo que Dios iba a hacer, sino su propia reputación como líder. Y mire que Moisés se va a un cerrito, se va a una lomita, y comienza a gritarle: oh Dios, oh, mira Señor lo que están gritando tu pueblo, mira cómo está reaccionando en contra de mí. Oh Dios, ¿qué vas a hacer a tu nombre? Etcétera, etcétera. Comenzó a clamar, comenzó a gritar. O sea, no era una oración así con los ojos cerraditos, sí.
No, comenzó a clamar. ¿Alguna vez has estado en una crisis como la de Moisés? Piensa atrás. Vamos a pensar por un momento si hemos tenido algún problema en nuestra vida cuando creíamos que no teníamos salida. Yo les pregunto, ¿han tenido un momento en su vida que creen que no hay una salida? No sabes cómo pagar. Vienen mañana a cobrar la renta, no sé con qué pagar. Y ahí estás y no encuentras salida. Y dices, solamente hay un milagro, solamente hay algo que pueda suceder sobrenatural. No sé qué hacer. ¿Ha habido algún momento en tu vida cuando te aislaste con el Señor, en algún lugar donde nadie te podía escuchar? ¿Ha habido un momento que te has desahogado con Dios hasta derramar lo que tenías dentro, llorando hasta que no te quedaban lágrimas? ¿A cuánto les ha pasado eso? Levanten sus manos. Que le has dicho, Señor, ¿no? ¿Qué dice tu palabra? Y comenzamos. Yo he estado en una situación tan terrible. Una vez me acuerdo clamándole a Dios, llorando, diciéndole, Señor, un milagro solamente me puede salvar. No quiero vivir, Señor. Yo quiero tener vida, Señor, llévame. No quiero estar en este mundo, pero si hay un milagro, si hay algo que puedas hacer en mí, por favor. Y le grité a Dios y levanté mi voz al Señor y le pedí misericordia. Y Dios, nuestro Padre, es conmovido cuando nosotros lloramos ante su presencia y Él contesta las oraciones de cada uno de sus hijos cuando son sinceros delante de Él. Y Él hasta nos anima que clamemos. ¿Sabían que la Biblia nos anima que cuando oremos muchas veces lo hagamos en voz alta? ¿Sabía usted? Por ejemplo, las escrituras nos dicen en Hebreos capítulo 105, en el versículo 7, y dice que el Señor Jesucristo ofreció oraciones y súplicas, escuche bien, con fuerte clamor y lágrimas. Y yo sé que el Señor escucha nuestros gritos. Muchos dicen, es que oro en mi corazón porque Dios oye mi mente, pero a Dios también le gusta que clamemos, que levantemos nuestra voz, que oremos en voz alta, que derramemos nuestro corazón, que supliquemos. Oh Dios, aquí estoy. Hay algo que reactiva, que reacciona cuando nosotros levantamos nuestras voces, y esa es la fe, es el clamor que nosotros hacemos ante su presencia. Pero hay una oración que no es aceptable cuando sale de la incredulidad, y les quiero explicar. Dios no estuvo a gusto cuando Moisés lloró toda la noche. En ese día, cuando él estaba llorando y estaba clamando y estaba derramando su corazón, Dios no estaba a gusto con Moisés. Cualquiera pensaría que Dios estaba complacido con escuchar las oraciones de Moisés, y Dios ahí, ay, mira Moisésito, qué bonito ora, ay, vengan a escuchar, miren cómo clama, vamos a abrirle el mar. Pero Dios no estaba complacido con la oración de Moisés. El líder de Israel pasó horas llorando. ¿Qué hago, Señor? Y estaba en una situación desesperada. ¿Qué esperas de mí? Háblame, necesito tu ayuda. Pero ¿sabe qué, hermano? La Biblia nos dice que hay un tiempo para llorar toda la noche, hay un tiempo para agonizar en oración. Pero cuando Dios escuchó a Moisés chillando, Él le dijo, basta. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Las escrituras no son explícitas acerca de lo que pasó después, pero en ese momento quizás Dios le dijo, no tienes derecho en este momento de agonizar ante mi presencia. Tus gritos son una afrenta a mi fidelidad. Mire, ¿sabe por qué? Porque Dios ya le había dado sus promesas a Moisés. Dios ya le había dicho que los iba a liberar. Ya le había dado instrucciones específicas de lo que tenía que hacer. Ahora Dios le dice, toma acción y deja de lloriquear. Así que Moisés, mire, vamos a Éxodo capítulo 3. Vamos a ver Moisés cómo batallaba con la incredulidad. Moisés, el hombre más manso,
Y Dios nos habla de las debilidades de sus siervos para aprender de ellos. En Éxodo capítulo 3, en el versículo 18, versículo 16, Éxodo 3, 16. Vean, esto está pasando unos capítulos antes de salir de Egipto. Vean, y les voy a comprobar cómo Dios ya le había dicho a Moisés todo lo que lo iba a bendecir. Dice, ve, Moisés, le dice Dios a Moisés, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo. O sea, ¿qué le iba a decir a los ancianos de Israel? Les iba a decir: Dios se me apareció. Así les vas a decir, así le dijo Dios. Y dice: y he visto lo que se os hace en Egipto, y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Dile a los ancianos de Israel que te me aparecí y que los vas a liberar y que vamos a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz e irás tú, le dice Dios a Moisés, y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y les diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Dios le está diciendo, Dios le dice a Moisés: no te dejará ir, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Fíjense, yo voy a endurecer su corazón. O sea, le está poniendo la película, le está diciendo todo lo que va a pasar. ¿Han visto películas que dicen: ay, esa ya la vi, ¿no? Pero ya sabe lo que va a pasar, ¿no? Te ponen un partido de la final del mundial y dices: ah, ya sé quién va a ganar. O sea, dice Dios: dile al faraón, y yo voy a endurecer su corazón, y luego van a pasar unas plagas, y luego los va a dejar ir. O sea, Moisés, la tienes toda hecha, ok. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis, no vayáis con las manos vacías. O sea, no se van a salir sin nada, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Aleluya. Dice: cuando se salgan, cada mujer le va a pedir a su ama que le dé perlas y le dé vestidos y le dé todo, y yo les voy a dar gracia para que se los den. Mire, que Dios también puede hacer milagros, y a través del mundo Dios nos puede bendecir. Oh, gracias por su entusiasmo. Ya se me apagaron. Aleluya. Yo me acuerdo que uno decía: ay, Señor, es que yo tengo un negocio, mándame puros cristianos, y no se aparecía nadie. No, que te manden conversos y háblales del Señor, y mira que estamos en el mundo, no podemos aislarnos. Así que Moisés hizo todas las maravillas ante Faraón, trayendo las 10 plagas sobre Egipto. Todo lo que se había cumplido como Dios lo había prometido. Y ahora Moisés, mira, después de liberar al pueblo de Dios de Egipto, estaba agonizando en oración cerca del Mar Rojo. Y el Señor le recuerda esto a Moisés. Y Dios le está diciendo a Moisés: Moisésito, agarra la onda, acuérdate todo lo que he hecho por ti, todo te lo dije cómo iba a ser, levántate. La Biblia nos dice que Moisés era un hombre manso y santo, que había oído de Dios, mas evidentemente Moisés también tenía una raíz de incredulidad en su corazón. Cuando Dios llamó a Moisés para que liberara a Israel, él prometió que los ancianos de Israel lo iban a escuchar. Pero en el capítulo 3, en el versículo 18, nos dice la palabra de Dios. Perdón, capítulo 4, versículo 1. Dios le dice: ve con los ancianos y haz esto y haz aquello. Pero en el capítulo 4 de Éxodo, versículo 1 dice: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán. ¿A quién le está diciendo eso? A Dios. Dios el Todopoderoso, el Shaddai, el Rafa, el Jireh, yo soy el que soy. Se le aparece a Moisés y le dice: oh Moisés. Wow, o sea, si usted se le apareciera a Dios, yo creo que no dudaría como Moisés, ¿o sí? Y le dice: ve con los ancianos. Y Moisés dice: no me van a creer.
Sí, aquí muy chido, pero allá cuando me vaya, ¿qué onda, Señor? Dice aquí, ellos no me creerán, no oirán mi voz, porque dirán, Jehová no se te ha parecido. Híjole, ¿qué está pasando? Y luego más adelante dice, miren, y Jehová dijo, fíjense, versículo 2, Jehová le dijo, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Una vara, una varita de nardo y que me agarré de... Y él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra. ¿Y qué se hizo? Una culebra. Y Moisés comenzó a huir, o sea, no creía y se echaba a correr. Y no, Moisés era un caso especial. Era un caso especial. ¡Ay, ay, ay, ay! Y ahí andaba agarrada a la culebra, Dios. Y le dijo, échala en tierra. Y le echó en tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Imagínense, ay, no, Señor, no, ¿cómo crees? No, agárrala por la cola. Y se hace vara. Oh, Moisés, oh, no tengo miedo. Y dice, y extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Y dice Jesús, le dice Dios, perdón, dice, por esto creerán que se te ha parecido. O sea, aventó la culebra y se hizo, la vara se hizo culebra. El Dios de tu padre es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mira, le dijo, mira Moi, mete ahora tu mano en tu seno, verso 6. Y él metió la mano en su seno y cuando la sacó, he aquí su mano estaba leprosa. O sea, acá estaba bien, la mete, la saca, Dios no sabía qué iba a pasar y ¡ay! 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 ¡Tengo lepra! Estaba leprosa su mano. Y dice, vuélvela a meter a tu seno. Y ay, 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 la vuelve a meter y la vuelve a sacar y estaba sana. Híjole. Versículo 8. Si aconteciere que no te creyeren y obedecieran a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren en estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre. O sea, agarra agua del río Nilo y échalas en tierra, y cuando se eche en tierra, sangre. Ñaca, ñaca, ñaca. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay, Señor, ay, mire, hermano, Moisés tuvo un proceso para ser el hombre que era, como usted y como yo. Después de todo lo que pasó, Dios le dice al Señor, le dice Moisés al Señor, miren, pero vean la queja, ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que hablas a tu siervo. Entonces empezó a tartamudear, porque soy tardo para el habla y torpe de lengua. Y Jehová le responde, Dios le dice, vean la paciencia de Dios, qué barbaridad, qué bueno es nuestro Señor, cómo nos tiene paciencia, Ahí andamos, le regamos, y ahí está el Señor, y ahí está el Señor, y ahí está el Señor, y ahí está con nosotros el día de hoy. Y dice, ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca. ¡Aleluya! Y eso también está el Espíritu Santo en nuestra boca, queridos hermanos, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay, Señor, envía, te ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová, ahora sí diga conmigo, se enojó. Oh, sí. Usted le dice al niño, no, mamón, no agarres, a ver, Emilianito, no agarres los cables porque Yo me acuerdo cuando de chiquito agarraba unos cables y estaban pelados. Y mamá siempre decía, no los agarres. Y un día que los agarro, que me los meto a la lengua y que me electrocuto. ¡Ay! Nunca más volví a agarrar un cable pelado en mi vida. Qué toque me di, qué barbaridad. Ya Dios se enoja. Ya llega un momento que le decimos, te dije que no agarrara los cables.
Llega un momento en que llega y la paciencia llega a un límite. Y Dios tiene un límite y se enojó contra Moisés y dijo: no conozco yo a tu hermano, etcétera, etcétera. Pero mire, cuántas excusas. Pienso en cuán necio era la incredulidad de Moisés. Por la poderosa palabra de Dios, este hombre ya había hecho maravillas increíbles. Ya había convertido la vara, ya había derramado la copa, ya había metido su mano. Les pregunto, ¿puede haber una cosa más elocuente que esta? Si ahorita por un milagrito muchos creen que es Dios. El diablo también hace milagros. Y dice la Biblia, entonces Jehová se enojó contra Moisés. Y el significado completo aquí en el versículo 14 es: Dios, en hebreo dice, Dios se enfureció contra Moisés. Dios se enfureció contra Moisés. Dios se enojó, se enfureció. Ya, ¿qué onda con este hombre? Miren que Moisés era un hombre que, a pesar de que predicó enfrente del mar, a pesar de haber visto todos los milagros, a pesar de haber visto las señales y las maravillas, se aisló con el Señor, y él pensaba que Dios le iba a fallar y que él iba a quedar mal delante de la gente. Y ahora aquí en el Mar Rojo era pura incredulidad que Moisés orara. ¿Por qué? Dios ya le había dicho que extendiera su vara y que fielmente abriría las aguas. En el capítulo 14, versículo 15. Vamos a Éxodo 14, 15. De Éxodo, dice la palabra de Dios. Y Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se marchen. Permítame recordarle que Moisés no recibió esta palabra mientras chillaba en oración. Dios ya se lo había dicho mucho tiempo atrás. Diga conmigo: Dios ya se lo había dicho mucho tiempo atrás. ¿Me están escuchando? En Éxodo 4:21 dice: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Por eso es que el Señor le dice ahora: deja de llorar. Por eso el Señor le dice: ya no ores, no hay razón para que llores toda la noche. Ya te había mandado a tomar autoridad espiritual sobre toda crisis. Ahora ponte de pie, hazlo. Yo te prometí que quebraría la crisis ante ti. Así que camina hacia adelante, le dice Dios, camina hacia adelante en fe. En unas cuantas horas estarás danzando con gozo. Cuando enfrentamos nuestras crisis, nos podemos convencer, la oración es la cosa más importante que puedo hacer ahora. Pero mucho tiempo Dios nos dice: no, no es tiempo de orar, es tiempo de comenzar a actuar. Has orado demasiado, ahora actúa, toma mano de la fe, obedece la palabra en fe. Es el tiempo que Dios nos dice: ya no quiero que estés en ese desierto, es el momento de estar en obediencia. Estás ofreciéndome una oración de incredulidad. Estás ore y llore, pero no crees lo que yo te digo. No crees en mis promesas. No crees en mis palabras. No crees que te he dado la armadura. No crees que te he dado bellas y hermosas promesas para tus hijos, para tu familia. No estás creyendo. Hay otro personaje que le pasó lo mismo. Se llamaba Josué. ¿Cómo se llamaba? Vamos a Josué en el capítulo 7. Josué capítulo 7, tenemos la historia, una historia muy, muy conmovedora, en un episodio dramático, difícil en la vida del pueblo de Israel. Dice en el capítulo 7, en el versículo 1, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación. Qué palabra tan chistosa, pero un pecado.
Cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Diga conmigo, la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Mira, aquí encontramos en Josué 7 a la nación de Israel gimiendo en oración. Más o menos en el versículo 7, vamos al versículo 7, versículo 6. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra. ¿Qué hizo? Ok, uno dirá, ay, qué bendición. Wow, se postró delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, otra vez igual así, el mismo tonito que Moisés, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Fíjense lo que le dice Josué a Dios. Ojalá nos hubiéramos quedado. ¿Cuánto le dicen al Señor? Ay, ¿para qué soy salvo? ¿Para qué me hice cristiana? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Tantas pruebas. Ay, Señor, versículo 8, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Versículo 10, él estaba ore y ore y ore y ore. Y Jehová le dijo a Josué, ¿qué le dice? Levántate. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Levántate. Levántate. Deja de orar. ¿O no dice así su Biblia? Levántate. Sí. Levántate. Es que lloro horas. Aleluya, gloria a Dios. Alabado sea el Eterno. Soy muy espiritual. Aleluya. Y usted, hermano, ¿por qué es tan serio? Porque parece que están recibiendo faxes del cielo. Se ponen a orar unas oraciones tan espirituales. Increíble. Y así hablan normal, ¿no? Una reunión de oración. Cambian el tonito de voz. ¡Oh, oh, 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 oh! Padre de la gloria. ¡Oh! Carabababasa. ¡Oh! ¡Oh! Le duele algo, hermano. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué onda contigo? ¿Qué te pasa? ¡Oh! Y otro por acá. Bendito sea el. Y nunca oró nada, puro. Cuando están orando por la comida, no, como no oran nunca, ahora la comida, que si quieren apantallar, oran por su abuelita, por los pastores, por los diputados, los senadores, y cuando acaban de orar ya se enfrió la comida. Yo de mis discípulos me agarro los que oran rápido por los alimentos. Si hubieras entrado al campamento de Israel, mira, si hubieran entrado al campamento de Israel, pensarían que estaban en un gran avivamiento, todos llorando,
todos gimiendo, Josué rasgando sus vestidos, todos en el suelo postrados, los hombres sobre sus rostros, desgarrando sus ropas, tirando tierra al aire como lo hacían los hebreos. Las mujeres cubrían sus rostros con manos, gemían profundamente, y Josué y los ancianos estaban postrados, abrumados por la tristeza. Pero esta no era una reunión de arrepentimiento, queridos hermanos en la fe, tampoco era un avivamiento en la presencia de Dios. La verdad es que Dios estaba enojado con el pueblo. Versículo 1, Josué 7:1. En el último versículo, en la última parte del versículo: y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. ¿Por qué? El pueblo gritaba: Señor, ¿por qué nos has traído hasta acá? Tú pudiste haber hecho acto de presencia, me pudiste haber ayudado. Y mira que acababan de derrotar a Jericó, En el capítulo pasado habían rodeado Jericó, las grandes murallas de Jericó, los miles que vivían en Jericó, y cantaron y sonaron sus trompetas, y Dios delante de sus ojos derrumbó las murallas y hubo una gran victoria. Y quiero decirle un antecedente: cuando tenían que seguir avanzando hacia la tierra prometida, había una ciudad que se llamaba Jaí. ¿Cómo se llamaba? No Jaí. Esa ciudad, Jaí, esa ciudad de Jaí, le dijeron a Josué, sus principales capitanes y asesores así militares, le dijeron: Josué, no canses a todo el pueblo, no canses a todos los soldados, manda como a 7,000 hombres, nada más, manda 7,000 hombres, y mira que si con estos conquistamos Jericó, Jaí, mira, Jaí nos va a hacer los mandados. No, ni nos canses. Entonces dice la palabra de Dios que se prepararon, fueron a Jaí, y dice la palabra de Dios que les mataron como a 36 del pueblo de Israel, los persiguieron hasta el Sebarín, dice la palabra de Dios. Y dice la palabra que cuando llegaron derrotados, llegaron chillando: nos ganaron. Es como si en la final del mundial está Alemania o está España jugando con el peor del mundo y les metió una goliza. Dicen: ay, ¿a poco? No. ¿Qué pasó? O sea, los de Jaí derrotaron a Israel, al pueblo de Dios. Pero mire, mucho ojo, la Biblia nos dice por qué fueron derrotados. La Biblia dice que había un hombre que se llamaba Acán. ¿Cómo se llamaba? Acán. Y dice la Biblia que Acán había tomado un anatema de Jericó, porque Dios les dijo: no tome nada, no agarre nada, todo no es dedicado y es quemado, etcétera. No quiero que agarren el anatema. Y este hombre agarró y escondió unos lingotes de oro, escondió unos vestidos debajo de su tienda, los escondió, los guardó. Y es lo mismo, queridos hermanos, cuando muchos hijos de Dios, cuando Dios son bendecidos y tienen victorias, pero tienen sus revistas pornográficas ahí guardaditas, y tienen sus DVDs ahí guardados, y tienen ahí sus pecados escondidos. Y dice la Biblia que la ira de Jehová se enciende. La oración de Josué sonaba espiritual y él parecía celoso acerca de cómo Dios era representado. Y Jehová dijo a Josué: levántate, porque te postras sobre tu rostro. Y la oración implícita es: puedes orar toda la noche y todo el día, pero hasta que tú trates con tu pecado. Y Dios te dice: hay oraciones que yo no puedo escuchar, hay oraciones de tu vida que no escucho hasta que no trates con tu pecado. Seguirás cayendo en tus enemigos. ¿Cómo pecó Israel? La Biblia nos dice: los hijos de Israel cometieron una prevaricación, porque Acán tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió. Y permítame aclararle lo que es la oración de incredulidad. La oración de incredulidad solo toma en cuenta la bondad de Dios, ignora la severidad de sus juicios santos. En Romanos 11:22 nos dice la Biblia: mirad pues la bondad, escuche, Romanos 11:22, mirad pues la bondad y la severidad de Dios.
Mirad pues, ya se lo aprendió de memoria, dígalo conmigo. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. Dios es bondad y Dios es severo. ¿Me está escuchando? Porque muchos quieren puro amor, amor, peace and love. Dios es puro amor, 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 amor. También Dios es ira, también Dios es severidad. Y el apóstol menciona a propósito la bondad y la severidad de un Dios en un mismo suspiro. Y él está diciendo que uno no se puede separar del otro. Dios es bondad y Dios es severidad. En el Antiguo Testamento Isaías lo declara de esta manera en Isaías 59. Isaías 59, versículo 1 al versículo 3, dice la palabra de Dios: he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades, escucha, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Qué hace división entre nosotros y Dios? Nuestras iniquidades, nuestros pecados. Y vuestros pecados, dice, escuche, están los del ministerio de oración. ¿Cómo los bendigo? Bendigo al ministerio de oración. Doy gracias a Dios por... Miren que hay hermanos que llevan años, años y años que están aquí durante los servicios orando, clamando, intercediendo. Hermanos, si a usted le gusta orar, únase al ministerio de oración, a escuderos de oración. Démosle la honra al Señor por esos amados hermanos. Aleluya, denle un aplauso al Señor. Dios los bendiga, Dios los bendiga. Ahí están, ahí están, ahí están, ahí están. Dice la palabra de Dios en Isaías 59 del 1 al 3, dice: y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Alguien una vez me dijo: es que Dios escucha todas las oraciones. Yo le dije: no es cierto. Isaías 59 nos dice que Dios cierra sus oídos. Amados, Dios no cambió entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y Él es un Dios de amor y misericordia, como señala Isaías, pero Él odia el pecado también, porque Él es santo y Él es justo. Por eso le dijo a Israel: no te puedo escuchar a causa de tu pecado. Lo mismo se aplica hoy en día. Porque escucho muchos creyentes que oran una y otra y hora y hora y hora tras hora. Y a veces se quedan gritando, gimiendo, orando toda la noche, gimiendo con grandes lágrimas. Y a pesar de sus esfuerzos, Dios no escucha sus oraciones, porque Dios considera las palabras que le dio a David, el salmista. Y puedes estar en una velada de oración, clamando, gimiendo y orando, y salta a la baranda y rambo, lo que quieras. Y puedes estar clamando a Dios en lenguas, y benditas sean las lenguas, y benditas sean todas las formas de oración. Yo creo en los dones del Espíritu Santo. Pero si tú estás orando toda la noche, y dice el salmista en el Salmo 66, el versículo 17 al 20, nos dice la palabra de Dios: a Él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Salmo 66, 17 al 20. Y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón, dice el salmista, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea el Dios que no echó de sí mi oración. ¿Y qué nos está diciendo David, queridos hermanos? Vi que había iniquidad en mi corazón y me negué a vivir con ella, y me acerqué al Señor para ser limpiado. Queridos hermanos, cuando se acerque a Dios a orar, examínese.
Analiza tu vida. ¿Cómo está tu vida? Te pregunto, ¿puede un cristiano que está viviendo en infidelidad con su cónyuge esperar que Dios conteste sus oraciones? No. ¿Cómo puedes creer que puedes tener una relación con tu amante, desear a la mujer de tu prójimo, vivir un acto de infidelidad, estar viviendo una relación de infidelidad y creer que puedes venir los domingos y clamar, o los días y orar por tus hijos? Dios cierra su oído a tus oraciones. Conozco una persona que va con su amante a otra congregación y los dos se congregan y dicen que están enamorados y alaban a Dios y dicen: es el amor de mi vida. ¿Podrá Dios escuchar esta oración? No. Malaquías 2, 13 y 14. Malaquías 2, 13 y 14. El que tiene oídos para oír, que oiga la palabra de Dios. Y esta otra vez, Malaquías 2, 13 y 14. Haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas. Escucha, hay gente que llena el altar de lágrimas, dice, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano, mas diréis: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y Dios te dice: porque Jehová ha testiguado entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Malaquías estaba diciendo: me preguntas cómo tus oraciones pueden cansar a Dios. La razón es clara: tú sigues pecando contra tu cónyuge y tienes el atrevimiento de creer que todavía Dios se puede deleitar en tu vida. ¿Crees que puedes seguir haciendo tus negocios en el table dance? En tus privaditos, en tus moviditas, en tus robos en Hacienda, en tránsito, en los lugares públicos que Dios te ha puesto. ¿Crees que puedes seguir robando? Dios te ha puesto ahí para servir, no para servirte de los demás, para ser una oportunidad de testimonio y ser luz en medio de las naciones, ser luz a la gente, servir a la gente. Con el tiempo no te dio Dios 3 años para robar, te dio 3 años para servirle. Qué bueno que están serios. No es tiempo de reír. Es tiempo de arrepentirnos. Pedro ofrece el mismo aviso a los esposos que tratan mal a sus mujeres. Hello. Vosotros maridos, 1 de Pedro 3:7. ¿Alguien puede ayudar con un pañuelo, por favor? Con un Kleenex, con algo, por favor, gracias. ¿Cuál está más ungido? A ver, bueno. Dice la palabra de Dios: vosotros maridos igualmente. Ya se me acabó el tiempo. Pero ¿sabes qué? Tengo influencias. Mi papá es Armando Alducin. Aleluya. O sea que el que me va a regañar es mi papá. La palabra de Dios dice: maridos, igualmente vivid con ellas, con sus esposas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y vuestras oraciones no tengan estorbo. Les tengo una buena noticia a todos los varones. ¿Cuántos varones hay aquí? 19-20 de noviembre ya tenemos hombres de compromiso otra vez. Gracias por su entusiasmo. Ahorita sí es hora de emocionarse. Va a ser gratis, va a ser aquí.
Va a predicar Armando Alducin, su servidor, Martín Maldonado, Fernando Fuentes, se va a convertir en un predicador que le va a encantar, de Torreón. Viene Chris Richards, de Hombre a Hombre. ¡Wow! Va a estar esto increíble. Pero también a las mujeres les tengo una sorpresa. Okay. 7 y 8 de octubre, anótele. 7 y 8 de octubre. Congreso de mujeres aquí, gratis. Espérese, Martita Alducin. Viene Kelly Speaker de Vida Abundante. Y como le pido al Señor, por años, uno de mis consejeros espirituales que amo, y lo digo públicamente, y que bendigo, la doctora Maruca Pardillo de Amistad Cristiana. Ahí por ahí escuché unos amistosos. ¿Qué hacen por acá? ¿Verdad? El doctor Idilio Maruca son mis grandes amigos y consejeros. Le ha invitado para este congreso. Wow. Ya ni quiero seguir con, ya me enojé. No importa cuán santo piensas que eres, hermano y hermana en la fe. Pero cuando la Biblia dice que tus oraciones tienen estorbo, cuando golpeas a tu mujer, cuando la golpeas con tus palabras, cuando manipulas a tu esposa, cuando la tratas como si fuera una sirvienta, la palabra de Dios dice que tus oraciones tienen estorbo. Y la palabra para estorbo en el original griego es cortar. Y Pedro está diciendo en esencia, no puedes maltratar a tu cónyuge toda la semana, ir a la iglesia esperando que Dios escuche tus oraciones. Tal comportamiento no es de Cristo, es del diablo. Tus oraciones son cortadas del cielo en la forma que tratas a tu esposa. Tú puedes objetar excesos del Antiguo Testamento, no. En Mateo 6, 14 y 15, termino con esto, si me ayudas, Raulito, por favor. En Mateo 6, 14 al 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre les perdonará sus ofensas. Yo te quiero llevar un tiempo de reflexión. No importa cuán santa, aleluya, y cuán santo te creas. Hay unos que dicen, es que estoy infundido con la rectitud de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Puedes testificar que eres justificado por la sangre, salvo por la fe, santificado en el Espíritu Santo. Puedes orar por horas, estudiar las Escrituras diariamente, ministrar a los pobres, predicar con fuego y hasta hacer milagros de fe. Pero si no has perdonado a alguien, si no has perdonado a alguien, estás perdiendo tu energía y Dios no escuchará una sola palabra que ores. De hecho, Él retiene su propio perdón de ti. ¿Estás enojado con alguien? ¿Tienes un familiar con el cual te niegas a hablar? ¿Piensas constantemente que cierta persona es necia? Jesús dice en su palabra, pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que le diga necio o fatuo será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al fuego eterno. En Mateo 5, 22 al 24, déjeme leer lo que dice la Biblia. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar. O sea, no te hagas. Y anda y dice, y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Cristo nos está diciendo, puedes olvidarte de ayunar, puedes olvidarte de llorar, tu oración no será contestada. Primero ve y arregla las cosas con tu hermano, con tu hermana, y luego regresa ante la presencia de Dios. Sí. He hablado acerca de la oración de incredulidad. Ahora déjame decirte cuál es la oración de fe.
En Daniel capítulo 9. Daniel le dice a Israel por qué sus oraciones no fueron contestadas por 70 años. Diga 70 años. Imagínate que lleves 70 años orando y Dios no te escuche. Hermanos, Israel llevaba 70 años orando y Dios no lo escuchaba. Qué grueso. Qué grueso. Tú puedes llevar 10 años orando y Dios no te está escuchando. Daniel le dice a Israel por qué sus oraciones no fueron contestadas por 70 años y le dice: Daniel, todo este mal vino sobre nosotros. Y es la famosa oración de Daniel. Dice: todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Mira que las oraciones de Israel fueron entorpecidas por décadas por el pecado. Tus oraciones, querido hermano que nos ves en la televisión, están siendo estorbadas por tus pecados. No importa cuánto ores. En el capítulo 9 de Daniel, el versículo 3 al 5, dice la palabra de Dios lo siguiente, las siguientes palabras: y volví mi rostro. Vean lo que hizo Daniel. Y esta mañana, esta tarde vamos a hacer lo mismo. Y vas a llegar a tu casa y vas a hacer lo mismo. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión. ¿Hice qué? ¿Hice qué? Confesión. Confesión. Diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardas tus mandamientos. Hemos pecado, he cometido iniquidad. Tengo pornografía en mi casa, tengo canales indebidos, tengo una movida por ahí, vivo en fornicación con mi novio. No sé, he hecho impíamente y he sido rebelde y nos hemos apartado de tus mandamientos y ordenanzas. Señor, tengo un odio contra mi padre, contra mi tío, contra mi hermana. Hace años que no le hablo y no sabía que no me oías mis oraciones. Perdóname, Señor. Y antes de que Daniel terminara de orar, se le aparece el ángel Gabriel. Y cuando aún estaba hablando, en el versículo 20 y 21 del capítulo 9 de Daniel, dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, cuando el varón Gabriel, no Juan Gabriel, Gabriel, ese es otro. Porque un hermano vez dijo: no, el ángel Juan Gabriel. Le dije: no hay ningún ángel Juan Gabriel, es Gabriel. A quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, dice: vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Mire que Daniel fue tocado por Dios mismo. E inmediatamente Israel nuevamente estaba con el pacto en el Señor. Y te pregunto, ¿por qué la oración de Daniel fue respondida tan rápido? Es porque fue una verdadera oración de fe. En resumen, Daniel creyó que Dios juzga el pecado, como también muestra misericordia, la severidad y la bondad de Dios. Daniel lo sabía. Daniel sabía la bondad y la severidad de Dios. Cierra tus ojos. El Señor está listo para contestar cada oración tuya hoy. Querido hermano, quiero decirte que Dios quiere bendecirte como nunca antes. Pero tienes que creer su palabra plenamente para aceptar lo que Él dice acerca del pecado. Pregúntate si hay alguna iniquidad que puede estar estorbando tus oraciones. Te invito en este momento. ¿Hay algo que está estorbando tus oraciones? Confronta tu pecado. Arregla las cosas con tu hermano, con tu hermana. Entonces sabrás que Dios está escuchando tus oraciones y Él vendrá a ti, como lo hizo Gabriel con Daniel. Inmediatamente el Señor vendrá a tu lugar. ¿Quieres esto? Haz lo que te acabo de decir. Mira, amigo y amiga, tú necesitas a Jesús en tu corazón.
Arrepiéntete de tus pecados. ¿No te gustaría invitar a Jesús a tu vida? Yo te invito a que invites a Jesús en tu vida. ¿Sabes cómo puedes invitar a Jesús? ¿Sabes cómo puedes irte al cielo cuando te mueras? ¿Sabes cómo te puede perdonar tus pecados? Haciendo una oración de fe. ¿Qué oración tengo que hacer? Yo te voy a decir cómo. Repite esta oración que yo voy a hacer desde tu lugar. Dile: Dios y Padre, perdóname mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados. Te invito a entrar a mi corazón. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Yo creo en ti, que moriste en una cruz y resucitaste. En el nombre de Jesús. Amén.